El castigo. Dicen que uno no debe jugar con las fuerzas que no entiende, pero la tentación es fuerte cuando la desesperación golpea a la puerta. Mi nombre es Manuel, y mi vida se apagó el día que decidí rezar a la Santa Muerte. Era un hombre común, con mis penas y mis vicios, pero lo que ocurrió después no es algo que se pueda contar sin sentir el peso de la muerte respirando en el cuello. Si estás leyendo esto, quizás sientas la misma desesperación, la misma ansia de obtener algo a cualquier precio. Te suplico que escuches mis palabras antes de que sea demasiado tarde. Todo empezó cuando perdí a mi esposa. Estábamos casados hacía 10 años, pero los últimos meses habían sido un infierno. Primero, fue la enfermedad, un cáncer que se la llevó lenta y dolorosamente. La vi consumirse poco a poco, reducida a un cascarón en esa cama de hospital, hasta que, al final, la muerte vino por ella. Al principio pensé que me haría fuerte, pero su ausencia fue como un pozo sin fondo en el que caí sin remedio. Luego vino la pobreza. Perdí mi empleo poco después de su entierro, y las cuentas comenzaron a acumularse, una sobre otra, como ladrillos de una tumba. Nadie me tendió una mano, y la familia se apartó como si mi miseria fuera contagiosa. Bebía, me hundía en la autocompasión, y un día, ya sin fuerzas, escuché a un viejo amigo mencionar algo que se clavó en mi mente. Si de verdad estás desesperado, Manuel, pídele a la Santa Muerte, me dijo en un susurro conspirador, como si temiera que la misma muerte pudiera escuchar su voz. La idea se quedó conmigo, rondando mis pensamientos. La había visto en altares, en las casas de los barrios bajos y hasta en los taxis, pero nunca le presté mucha atención. Era la figura oscura que muchos respetaban, una deidad para aquellos que ya no tenían a quien más pedirle. Era el último recurso de los desesperados. No tenía nada que perder. Ya había perdido a mi esposa, mi trabajo y cualquier atisbo de dignidad. Decidí hacer mi propia ofrenda. Compré una pequeña estatua de la Santa Muerte, una figura de porcelana con su túnica negra y su guadaña, sus ojos huecos miraban directamente hacia el vacío o quizás hacia mi alma. Le coloqué una vela, una copa de tequila, unas flores de cempasúchil y encendí un cigarro. No conocía mucho sobre cómo rezarle, pero improvisé. A cambio de su ayuda, prometí ofrecerle una parte de lo que obtuviera, prometí rezarle cada semana, prometí respetarla siempre. Al principio, no pasó nada. Días y noches enteras recé frente a esa figura, encendiendo velas y dejando ofrendas, cada vez más desesperado, hasta que, un día, recibí una llamada inesperada. Era un empleo. No el mejor, pero era suficiente para mantenerme a flote. Sentí una mezcla de alivio y miedo. De alguna manera, supe que había sido ella, que la Santa Muerte me había escuchado. El tiempo pasó, y las cosas comenzaron a mejorar. Volví a tener algo de dinero, y aunque todavía me sentía solo, al menos no tenía que preocuparme por sobrevivir cada día. Sin embargo, había algo más, algo oscuro que crecía en mi interior. Cada vez que miraba la figura, sentía su presencia, como si sus ojos vacíos observaran cada uno de mis movimientos. Al principio, pensé que era solo mi mente jugándome malas pasadas, pero luego empezaron los sueños. En esos sueños, la Santa Muerte me hablaba. No con palabras, sino con visiones. Me mostraba imágenes de mi esposa, imágenes de su rostro mientras la muerte la consumía. Me mostraba mi propia muerte, un cuerpo sin vida, atrapado en un callejón oscuro, sin nadie alrededor para llorar mi partida. Despertaba sudando, con el corazón a mil, y aunque intentaba ignorarlo, cada vez que dormía, los sueños volvían. Un día, olvidé hacer mi ofrenda. Estaba cansado después de un largo turno de trabajo y simplemente me dormí. Esa noche, el sueño fue distinto. Esta vez, la Santa Muerte no se limitó a mostrarme visiones. Sentí su frío, un frío que atravesaba mis huesos, un frío que no era de este mundo. Me susurró, de una manera que parecía resonar en cada fibra de mi ser. Prometiste. Desperté de un salto, temblando. Corrí a encender una vela y me arrodillé ante el altar, pidiéndole perdón. Pasaron semanas, y aunque hacía mis ofrendas puntualmente, el miedo no se iba.
Sentía que algo malo iba a pasar, que la Santa Muerte no estaba satisfecha. La situación se volvió insostenible cuando empecé a ver cosas en la realidad. Caminaba por la calle y la veía reflejada en los escaparates, en los charcos de agua, en las sombras que se alargaban a mi paso. No podía escapar de su mirada. Era como si me hubiera marcado, como si yo fuera suyo. Un día, mientras intentaba distraerme con una botella de tequila, escuché un golpe en la puerta. Abrí y no había nadie. Pero, al regresar, la vi. La figura de la Santa Muerte había cambiado de lugar. Estaba en el centro de la habitación, mirándome directamente, como si esperara algo. No podía soportar su mirada. Corrí hacia ella y la tiré al suelo, partiéndola en pedazos. La rompí, la destruí, y sentí un momento de alivio al ver sus restos esparcidos por el piso. Pero entonces, todo se oscureció. La luz de la habitación parpadeó y se apagó, dejándome en una oscuridad total. Sentí un peso en el pecho, como si me estuvieran aplastando, y escuché su voz, más fuerte que nunca, resonando en mi mente, retumbando en mi cráneo. Nunca ofendas a la Santa Muerte, o el castigo será la muerte. Intenté correr, pero no había a dónde ir. Cada puerta que abría no llevaba a ninguna parte, solo a un vacío interminable. Corría, tropezaba, caía, y cada vez que me levantaba, ella estaba ahí, mirándome con esos ojos vacíos. Ya no era solo una estatua, era real, y estaba aquí, conmigo. Recuerdo que caí al suelo, sintiendo su presencia rodeándome. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, imposible de respirar. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Sabía que estaba atrapado, que mi destino estaba sellado. Me quedé inmóvil, aceptando mi destino, esperando el golpe final. Entonces, todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me dijeron que me habían encontrado en un callejón, inconsciente, con signos de hipotermia. Nadie podía explicar cómo había llegado ahí, ni cuánto tiempo llevaba. Pero yo sabía la verdad. Ella me había dejado vivir, pero solo porque tenía algo más en mente para mí. Desde entonces, la veo siempre, a cada paso, a cada respiración. No importa a dónde vaya, no importa lo que haga, ella está ahí, esperando. A veces, la escucho susurrar en la oscuridad, recordándome que mi tiempo está contado, que tarde o temprano vendrá por mí. He intentado escapar, he intentado redimirme, pero sé que es inútil. La Santa Muerte no perdona, y ahora soy suyo. Estoy condenado a vagar, sabiendo que, en cualquier momento, vendrá a reclamar lo que le pertenece. Nunca ofendas a la Santa Muerte, o el castigo será la muerte. El precio de la devoción. No recuerdo exactamente el momento en que decidí acudir a ella. Quizá fue una noche de desesperación, cuando me encontraba solo en el departamento que rentaba, con apenas un colchón viejo y un par de muebles que parecían vomitar la miseria que arrastraba. Las deudas se apilaban en el escritorio junto con botellas vacías y ceniceros repletos de colillas. Los bancos me acechaban y, para ser franco, la idea de seguir adelante se me hacía cada vez más insoportable. Fue entonces cuando oí hablar de la Santa Muerte. Un amigo me contó, en tono casual, sobre el altar que tenía su primo en la casa. Decía que le había ido de maravilla desde que empezó a rendirle tributo. Dinero fácil, negocios exitosos y una sensación de control sobre su vida que, sinceramente, yo envidiaba. Al principio, me parecía una locura. Había crecido con el miedo inculcado por mi abuela, que decía que la Santa Muerte era cosa de delincuentes, de gente maligna. Pero la desesperación hace cosas extrañas con la mente, y una noche de insomnio, tras contemplar las cuentas y el vacío en la nevera, me decidí. El ritual fue sencillo. En el mercado de Sonora conseguí una pequeña estatua de la Santa Muerte, una vela negra y un par de cigarros. Hablé con un vendedor que, con una mirada grave y una advertencia velada, me dio unas indicaciones básicas. Debía hacerle una ofrenda de algo personal, algo que significara mucho para mí, y luego pedirle lo que quisiera. A cambio,
Claro, debía estar dispuesto a dar algo que le fuera de igual valor. Esa noche, en la penumbra de mi sala, la invoqué. Mis manos temblaban mientras encendía la vela y me llevé un cigarro a los labios. No soy fumador, pero aquel acto se sentía ritualista, como si fuera el primer paso de un destino que ya no podía evitar. Con cada palabra que pronunciaba, sentía como algo oscuro se arrastraba desde las sombras y llenaba el cuarto con un frío espeso. Le pedí riquezas. Le pedí una vida de lujos y poder. Ofrecí mi fe, esa pequeña chispa de esperanza que aún me quedaba. Y, al final, aunque con un miedo que me estrujaba el pecho, hice la promesa. No pregunté qué quería ella a cambio. La respuesta llegó sola. Al principio, las cosas parecieron mejorar rápidamente. Recibí una llamada para un trabajo que ni siquiera había solicitado. Me convertí en el director de una empresa que, hasta ese momento, ni siquiera sabía que existía. El dinero empezó a fluir, y con él vinieron los lujos. Compré un coche, luego otro, y al poco tiempo me mudé a una casa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Era como si todo lo que había deseado estuviera al alcance de mi mano. Sin embargo, la sensación de vacío permanecía. Pensé que desaparecería, que sería cuestión de acostumbrarme a la nueva vida. Pero, noche tras noche, me encontraba mirando mi reflejo en el espejo, con una sensación de inquietud que se apoderaba de mí. Algo en mi rostro me resultaba ajeno, y mis ojos, antes llenos de ansias de éxito, ahora parecían apagados. Fue entonces cuando los sueños comenzaron. Las primeras veces, soñaba con figuras difusas. La Santa Muerte aparecía en el umbral de mi puerta, mirándome con sus cuencas vacías, extendiendo una mano esquelética hacia mí. En el sueño, no podía moverme, mi cuerpo estaba paralizado, y lo único que podía hacer era observar cómo se acercaba lentamente, como si estuviera reclamando algo que me pertenecía. Cada noche era la misma escena, y cada mañana me despertaba con el cuerpo empapado en sudor y un extraño sabor a tierra en la boca. Empecé a notar cambios en la casa. Las luces parpadeaban y el reloj de pared se detenía cada noche a la misma hora, las 3 de la madrugada. A veces, podía escuchar un susurro en el silencio, un murmullo que parecía provenir de las paredes, como si alguien o algo estuviera observándome. Los objetos se movían de lugar, y aunque intenté atribuirlo al estrés, en el fondo sabía que algo oscuro había empezado a invadir mi vida. La peor parte fue el día en que encontré el retrato de mi madre destrozado. Había guardado esa fotografía en un cajón de mi escritorio, junto a otros recuerdos que ya no quería conservar. La encontré rota, con el cristal hecho añicos y la imagen desgarrada. La cara de mi madre había sido mutilada, como si alguien hubiera pasado una uña afilada sobre el papel. Fue entonces cuando entendí. La Santa Muerte no quería mi fe. No quería mi devoción. Había tomado algo mucho más profundo, algo que estaba arraigado en mi esencia. Había tomado mi capacidad de sentir amor, de sentir cualquier cosa que no fuera vacío y desesperación. Y ahora, estaba sola, sin nada más que una vida llena de objetos, pero vacía de significados. Intenté deshacerme de la estatua, pero cada vez que lo intentaba, algo me detenía. Una fuerza invisible parecía sujetar mis manos, impidiéndome siquiera tocarla. Una noche, en un arrebato de ira, lancé la figura al fuego, esperando que se deshiciera en cenizas. Pero lo que sucedió me dejó helado. La estatua no solo no se quemó, sino que el fuego pareció rodearla, como si la protegiera, y de repente sentí un ardor en mi brazo izquierdo. Miré y vi una marca, un símbolo que no había visto antes, grabado en mi piel como un tatuaje oscuro y fresco. Desde aquel día, la marca empezó a extenderse. Al principio, era solo un punto oscuro, pero luego fue creciendo, transformándose en una espiral que se arrastraba por mi brazo, hacia mi pecho, hasta rodear mi corazón. Cada latido me recordaba que mi vida ya no me pertenecía. La marca era un recordatorio constante de que había hecho un pacto que jamás podría romper. Mi salud comenzó a deteriorarse. Pese a los lujos, pese a los médicos que me visitaban a domicilio, sentía como algo se descomponía dentro de mí.
Perdía peso, mi piel se volvía cetrina y mis ojos, cada vez más hundidos, reflejaban un sufrimiento que era imposible ocultar. Intenté buscar ayuda, pero sabía que nadie podría salvarme de aquello que yo mismo había invocado. La soledad se convirtió en mi única compañera. Mis amigos se fueron alejando, y mi familia, los pocos que quedaban, ya no querían saber de mí. El dinero se convirtió en un peso muerto, algo que no podía aliviar el tormento que sentía en cada respiración. Había pagado el precio más alto y ahora solo me quedaba esperar, mientras la sombra de la Santa Muerte me acechaba, esperando el momento final. Esta es mi confesión. No escribo para buscar redención, porque sé que no la hay para aquellos que hacemos pactos oscuros sin medir las consecuencias. Solo quiero que quede un testimonio de lo que hice, de lo que perdí. La riqueza no es nada cuando no hay amor, cuando no hay nadie con quien compartir el peso de la existencia. La última vez que vi mi reflejo, no me reconocí. Vi a alguien consumido por el vacío, por un deseo que no me pertenecía. Sé que ella vendrá por mí pronto. La siento en cada rincón de la casa, en cada rincón de mi mente. Y cuando finalmente llegue, estaré solo, como siempre lo he estado, desde el momento en que decidí hacer el pacto. Porque hay precios que son demasiado altos, y hay deseos que no deberían cumplirse jamás. El precio del pacto. Dicen que la muerte no se niega, que cuando toca, no hay vuelta atrás. Pero también dicen que la Santa Muerte puede conceder favores, incluso aquellos que parecen imposibles. Yo siempre fui escéptico, hasta que un día me vi con el agua hasta el cuello, con deudas que no podía pagar, con amigos que desaparecieron cuando más los necesitaba, y con la desesperación mordiéndome los talones. La idea de recurrir a la Santa Muerte me parecía absurda, pero cuando no hay opciones, uno se aferra a cualquier cosa. Y así fue como acabé, arrodillado frente a su figura, suplicando por un milagro. Todo empezó una noche de tormenta. Recuerdo el estruendo del trueno y el crujir de la casa vieja donde me refugiaba, como si el universo mismo quisiera advertirme de las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Tenía un amigo, Arturo, que me contó sobre un lugar donde las plegarias a la Santa Muerte siempre eran escuchadas. Me dio la dirección de un santuario escondido entre callejones, al final de un laberinto de adoquines gastados y luces titilantes. A medianoche, con una mezcla de temor y determinación, me encontré en ese lugar. Era un cuarto pequeño, sofocado por el humo de velas de todos los colores, cada una representando un aspecto diferente de su devoción. Estatuas de la Santa Muerte se alzaban en distintas formas y tamaños, con mantos coloridos y miradas vacías que parecían atravesarte. Un aroma dulzón y amargo se mezclaba con el incienso, llenando mis pulmones y haciéndome sentir mareado, como si ya estuviera en trance antes de empezar. Mi desesperación me empujó a tomar el cuchillo ceremonial que descansaba en el altar. Con una precisión que no creí poseer, hice un pequeño corte en mi dedo, dejando que la sangre cayera sobre un papel donde había escrito mi petición: dinero, estabilidad, un nuevo comienzo. Nada más. En ese momento no pedí nada más. No sabía cuánto me iba a costar y me sentía tan seguro, tan confiado en que un favor de la Santa Muerte podría ser gratis o al menos barato. Los días que siguieron fueron extraños. No pasó nada de inmediato, claro está. Pero empecé a notar pequeños cambios, un trabajo inesperado que me ofrecieron, un pago atrasado que finalmente llegó, y oportunidades que, de la nada, surgían frente a mí. Me sentí renacer, con una suerte que no había experimentado en toda mi vida. Pensé que era cuestión de tiempo antes de que todo cayera en su lugar. Pensé que, por una vez, el destino había decidido ser generoso conmigo. Y así fue, hasta que dejó de serlo. Poco a poco, algo en mi interior empezó a cambiar. Al principio fue sutil, como una sombra en la esquina de mi visión, una presencia invisible que parecía observarme desde las esquinas más oscuras de mi propia casa. No podía explicarlo, pero cada noche, al apagar las luces, sentía que algo más estaba allí, algo que esperaba pacientemente, que se alimentaba de mi miedo.
Me despertaba en la madrugada, bañado en sudor frío, con el presentimiento de que había alguien más en el cuarto, y cada vez que encendía la luz, solo me encontraba a mí mismo, solo y desesperado. Las cosas empeoraron. Empecé a notar que las personas a mi alrededor parecían evitarme. Mis amigos dejaron de llamarme, mi familia comenzó a poner excusas para no verme. Incluso en el trabajo, mis compañeros me miraban de reojo, como si hubiera algo en mí que no pudieran soportar. No sabía qué era, pero la soledad empezó a corroerme, a abrirme heridas invisibles que dolían más que cualquier golpe físico. La única compañía que me quedaba era la de la Santa Muerte. Cada vez que me sentía perdido, volvía al santuario y le suplicaba por respuestas, por alguna señal de que todo esto valía la pena. Pero, en lugar de consuelo, solo encontraba el eco de mi propia voz resonando en el cuarto vacío, como si la Santa Muerte estuviera disfrutando de mi sufrimiento en silencio. Y fue entonces, en una de esas noches solitarias, cuando comprendí lo que realmente me había costado su favor. Empecé a perder la noción del tiempo. Las horas se deslizaban en una bruma espesa, como si la realidad misma estuviera cambiando a mi alrededor. Me sentía agotado, pero incapaz de dormir, mis pensamientos eran oscuros, llenos de sombras y recuerdos distorsionados. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de muerte y descomposición, de cuerpos pálidos y huesos rotos, de sonrisas macabras que me recordaban a la misma figura que había invocado. Una noche, incapaz de soportar más esa carga, decidí deshacerme de la estatuilla de la Santa Muerte. La llevé al río y la arrojé al agua con todas mis fuerzas, convencido de que, al deshacerme de ella, también me libraría de su influencia. Pero, al volver a casa, la encontré esperándome en el mismo lugar, como si nunca la hubiera movido. Su sonrisa parecía más profunda, más burlona, y en ese momento supe que no había escapatoria. Con el paso del tiempo, mi cuerpo también comenzó a resentir el precio de mi pacto. Sentía un vacío en el pecho, una frialdad constante que ni el fuego más intenso podía calmar. Mis manos temblaban y mis ojos parecían hundirse en mi rostro, como si la vida misma se estuviera desvaneciendo poco a poco. Empecé a perder peso, a envejecer de manera alarmante, como si algo estuviera drenando mi esencia, mi alma. Cada mañana me miraba al espejo y veía a un extraño, un cadáver viviente que se aferraba a un último resquicio de humanidad. La desesperación me llevó a investigar más sobre la Santa Muerte, a buscar respuestas en libros polvorientos y en historias que otros devotos habían compartido. Encontré testimonios de personas que, como yo, habían recibido sus favores y habían pagado un precio inimaginable. Algunos hablaban de enfermedades incurables, otros de pérdidas irreparables, pero todos compartían la misma sensación de vacío, de un hueco en el alma que nada podía llenar. Una noche, mientras escarbaba entre viejos papeles, encontré una advertencia que resonó en mi cabeza como un eco de mi propia historia: el favor de la Santa Muerte siempre tiene un precio, y aquel que lo acepta debe estar preparado para perder lo más valioso que posee. Me di cuenta, entonces, de que había cometido un error irreversible, de que mi propia alma estaba marcada, condenada a sufrir las consecuencias de mi arrogancia. Han pasado ya varios años desde que sellé mi destino en ese santuario. Mis días transcurren en un limbo, entre la vida y la muerte, incapaz de encontrar paz ni en el sueño ni en la vigilia. He perdido todo contacto con el mundo exterior, soy una sombra, un fantasma que deambula por los mismos lugares en busca de algo que ya no recuerdo. La gente que pasa a mi lado no me mira, como si yo fuera invisible, o peor aún, como si supieran que no soy más que un recuerdo de lo que alguna vez fui. A veces pienso que la Santa Muerte me ha dejado aquí, atrapado en este estado de vacío, como un recordatorio de su poder y de su capacidad para conceder y quitar. Tal vez mi destino sea permanecer así, eternamente consciente de mi error, eternamente consciente de lo que perdí por un favor que creí inofensivo. Cada noche me despierto con la misma sensación, como si algo me estuviera llamando, como si el mismo vacío en mi pecho fuera una puerta hacia otro lugar, un lugar del que no hay retorno. Hoy, cuando vuelvo a arrodillarme frente a su altar, ya no pido favores ni milagros. Solo suplico por un final, por un cierre que me permita escapar de esta existencia hueca.
Pero sé que mi súplica cae en oídos sordos, que la Santa Muerte me observa desde su altar, satisfecha con el precio que he pagado. He sido consumido por mi propio deseo, y ahora, solo me queda esperar a que ella decida que mi tiempo ha llegado, a que por fin se apiade y me lleve con ella. Hasta entonces, continúo aquí, suspendido en este limbo de desesperación, en este vacío interminable que es mi propia penitencia. Y cada vez que escucho el susurro del viento o el crujir de las paredes, sé que es ella, que viene a recordarme que estoy atrapado, que soy suyo y que no hay escapatoria. Y así, este es el precio de su favor milagroso. Un precio que nadie debería estar dispuesto a pagar. La Dama de Negro. Era el año 1997. Aún puedo oler el aroma seco de la carretera desértica en Sonora, una de esas rutas que parecen eternas, rodeadas de vastos campos de tierra rojiza y arbustos que apenas se alzan contra el viento. Era madrugada y yo viajaba solo en mi viejo coche, un modelo que ya estaba dando sus últimos alientos, pero que me había llevado siempre de un lugar a otro sin problemas. Sin embargo, esa noche era diferente. La oscuridad parecía más densa, como si el aire estuviera lleno de un polvo invisible que hacía difícil respirar. Había algo en el ambiente que no cuadraba, una opresión que sentía en el pecho desde que tomé la carretera. No lo quise admitir, pero algo en el fondo me decía que había cometido un error al seguir adelante. Entonces, como si el destino me diera un aviso, el coche comenzó a hacer un ruido extraño. Un golpeteo irregular, como el tamborileo de un corazón nervioso. No pasó mucho tiempo antes de que el coche se detuviera por completo, y allí estaba yo, varado en medio de la nada, sin señal y con una sensación de inquietud que no podía explicar. Me bajé del coche, mirando a mi alrededor en busca de alguna señal de vida, pero todo estaba vacío. La carretera se extendía como una serpiente muerta, y la única luz provenía de la luna que parecía cada vez más distante. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. No tenía forma de pedir ayuda y sabía que esa zona no era precisamente segura. En medio de mi desesperación, vi una figura a lo lejos, una silueta que se movía lentamente hacia mí. Al principio pensé que era una alucinación, pero cada vez se acercaba más, sus pasos lentos y decididos resonando en el silencio. Estaba envuelta en un manto negro que flotaba ligeramente, como si el viento le tuviera respeto. No podía verle el rostro, pero sentía su mirada clavada en mí. La reconocí antes de que se revelara por completo. Era la Santa Muerte, la Dama de Negro. Había escuchado historias sobre ella, pero nunca había creído en esos cuentos. Sin embargo, allí estaba, su presencia tan tangible como el frío que me recorría la espalda. No dijo una palabra, pero de alguna manera entendí que debía seguirla. Algo en mí se resistía, pero era como si una fuerza invisible me empujara a avanzar. Ella caminaba sin prisa, y yo la seguía, hipnotizado. Me condujo por un sendero que se alejaba de la carretera y me llevó a un pequeño pueblo que apenas aparecía en los mapas. Al llegar, un mecánico que parecía esperarme me recibió con una sonrisa entre dientes amarillos. Me dijo que había tenido suerte, que esa carretera estaba maldita. «Aquí vienen a morir los desprevenidos», murmuró mientras revisaba mi coche. Me explicó que, en esa zona, los robos y asesinatos eran algo común y que era un milagro que estuviera vivo. No pude evitar preguntarme si realmente había visto a la Santa Muerte o si simplemente había sido una coincidencia, una alucinación producto del cansancio. Desde ese día, nunca he vuelto a mirar la vida de la misma manera. Colgué una pequeña figura de la Santa Muerte en el espejo retrovisor de mi coche, como un recordatorio de lo que viví. Con el tiempo, me convertí en devoto de ella, en alguien que la respeta y la venera. Pero, en las noches oscuras, cuando paso cerca de esa carretera, siento que su sombra me sigue, como si quisiera recordarme que mi vida no me pertenece del todo. Lo que sucedió después de aquel encuentro, sin embargo, me hace dudar de si fue un simple milagro o una advertencia. Porque, aunque no se lo cuento a nadie, desde entonces he visto cosas que no deberían estar allí. Figuras que se mueven en los espejos, sombras que no desaparecen al amanecer.
He tenido sueños que me llevan de vuelta a esa carretera, y en todos ellos, la dama de negro me observa desde la distancia, como esperando algo que aún no entiendo. Esa experiencia me cambió, no solo por el respeto que le tengo a la Santa Muerte, sino porque desde entonces he sentido que mi vida está atada a algo que no comprendo del todo. He leído sobre otras personas que aseguran haber recibido milagros de ella, pero la mayoría de esas historias tienen un tinte sombrío, una advertencia implícita de que la ayuda tiene un precio. He tratado de alejarme de esos pensamientos, de no pensar en lo que vi ni en lo que sentí esa noche. Pero hay noches en que despierto con la certeza de que ella me observa, como si me hubiera marcado de alguna manera. He llegado a pensar que, al invocarla, al llevar su figura conmigo, he abierto una puerta que no podré cerrar jamás. Así, cada vez que tomo el volante y siento el peso de su imagen colgando del retrovisor, me pregunto si estaré preparado para enfrentar lo que venga después. Porque una cosa es cierta, la Dama de Negro no es solo una protectora, es también una guardiana que cobra su precio, tarde o temprano. No sé cuánto tiempo más podré soportar esta incertidumbre, pero mientras tanto, sigo conduciendo, siempre con su figura como mi guía. Y aunque temo lo que pueda encontrar al final de este camino, sé que no tengo otra opción más que seguir adelante. La pérdida. No sé cuándo comenzó mi devoción por ella. Tal vez fue cuando vi cómo operaba en los barrios, protegiendo a los que pocos se atrevían a proteger, como una madre que envuelve en su manto a los desamparados. O quizá fue mucho antes, cuando escuché por primera vez su nombre murmurado en algún rincón oscuro, como si fuera un secreto a voces que no todos se atrevían a contar. La Santa Muerte. Mi abuela siempre decía que jugar con fuerzas oscuras atrae consecuencias, pero yo nunca le presté atención. La verdad es que no me consideraba alguien supersticioso ni mucho menos temeroso de lo sobrenatural. Todo cambió el día que la conocí a ella, Mariela. Era hermosa, con una sonrisa que podía iluminar el rincón más oscuro de mi alma. Al principio, ella no sabía de mi devoción y sinceramente no quería que lo supiera. Pero con el tiempo, la confianza creció y se lo confesé. No mostró rechazo, solo una leve curiosidad mezclada con desconcierto. Nuestra relación fue intensa, como un fuego que se consume rápido. Durante meses, fui el hombre más feliz del mundo, creyendo que nada podía separarnos. Pero una noche, en medio de un trance de alcohol y desesperación, me atreví a pedirle algo a la Santa Muerte. Estaba convencido de que Mariela me engañaba, aunque no tenía pruebas. La duda me carcomía y sentía que me estaba volviendo loco. Entonces, encendí una vela negra, coloqué una foto de Mariela frente a una pequeña figura de la Santa Muerte y le rogué por la verdad. Apenas terminé de hablar, la llama de la vela parpadeó y un frío inexplicable llenó el cuarto. Al principio, lo atribuí a mi imaginación, al delirio de los celos que me consumían, pero en el fondo sabía que algo había despertado. Esa noche, soñé con Mariela. Estaba sola, caminando en un campo oscuro, y de repente, una figura encapuchada la seguía. Traté de gritarle, pero no salía ningún sonido de mi boca. Desperté sudando frío, con una sensación de vacío en el pecho. Pasaron unos días y Mariela comenzó a comportarse de manera extraña. Sus ojos, que antes eran cálidos y brillantes, se volvieron oscuros, vacíos, como si algo hubiera succionado toda la vida de ellos. Al principio, pensé que era mi imaginación, que estaba viendo cosas donde no las había. Pero la situación empeoró. Mariela dejó de dormir bien, tenía pesadillas y se despertaba gritando. Me contaba que veía a una figura encapuchada que la observaba desde la esquina de la habitación y aunque yo trataba de tranquilizarla, la verdad es que yo también comenzaba a sentir su presencia. La figura de la Santa Muerte que tenía en mi cuarto comenzó a cambiar. Al principio era solo una figura de cerámica, pequeña y discreta, pero poco a poco parecía que sus ojos de calavera adquirían una especie de brillo, una chispa de vida. La paranoia se apoderó de mí. La casa se llenó de una sensación densa, como si el aire estuviera impregnado de un mal antiguo. Mariela se volvió cada vez más distante, como si algo la estuviera arrastrando hacia un abismo del cual yo no podía salvarla.
Una noche, cuando regresé de trabajar, la encontré parada frente al altar de la Santa Muerte. Ella no debía estar allí, no tenía por qué saber siquiera de su existencia, pues siempre había mantenido el altar oculto. Pero ahí estaba, con los ojos vidriosos, mirando la figura con una mezcla de miedo y fascinación. La confronté, le pregunté qué estaba haciendo, pero no obtuve respuesta. En cambio, ella se limitó a señalar la figura y dijo algo en voz baja, algo que no pude entender. Susurró palabras en un lenguaje que no reconocí, como si estuviera en un trance. Fue en ese momento que sentí que la había perdido. A partir de esa noche, Mariela ya no era la misma. A veces, en la oscuridad, podía jurar que la veía observándome mientras dormía, su rostro iluminado por una luz tenue que parecía emanar de la figura de la Santa Muerte. Ya no era Mariela. Sus ojos se habían vuelto vacíos, y su piel tenía un tono enfermizo. Al hablarle, sentía como si estuviera hablándole a una sombra, a un vacío insondable que me devolvía la mirada sin ninguna emoción. Lo que sucedió después aún me cuesta recordarlo sin sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Una noche, escuché su voz susurrando en el salón, como si hablara con alguien. Al entrar, la encontré sola, de espaldas a mí, murmurando en esa lengua extraña. Me acerqué y al tocar su hombro, se giró hacia mí con una expresión que no olvidaré nunca. Era Mariela, pero no era ella. Sus ojos estaban completamente en blanco y una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. Sentí un pánico indescriptible. Salí corriendo de la casa y pasé la noche en la calle, temiendo regresar. No podía aceptar que la mujer que amaba se había convertido en algo que no podía comprender, en una marioneta de algo más oscuro que cualquier cosa que haya conocido. Cuando volví al día siguiente, Mariela ya no estaba. Su ropa seguía ahí, y su teléfono también, pero de ella no había rastro alguno. Busqué en todas partes, pregunté a amigos y familiares, pero nadie la había visto. Finalmente, después de días de búsqueda, me atreví a encender otra vela frente a la Santa Muerte. Le rogué, le pedí respuestas, le supliqué que me dijera qué había hecho con Mariela. Pero el silencio fue la única respuesta. Han pasado años desde aquella noche. Mariela nunca apareció, y aunque me he alejado de todo lo que tenga que ver con la Santa Muerte, sigo sintiendo su presencia. A veces, en la quietud de la madrugada, puedo sentir su aliento helado en mi nuca, susurrándome secretos que no quiero escuchar. A veces, me despierto en medio de la noche y juro que puedo ver su sombra observándome desde la esquina de la habitación, como si esperara algo, como si hubiera venido a reclamar lo que le pertenece. Dicen que la Santa Muerte puede conceder milagros, pero a un precio. Yo pensé que sabía lo que hacía cuando le pedí la verdad sobre Mariela, pero ahora entiendo que el verdadero precio no es el que pagas al principio, sino el que pagas el resto de tu vida. Y aunque intento seguir adelante, el recuerdo de su sonrisa torcida, de sus ojos en blanco, me persigue en cada rincón de esta ciudad. Porque aunque trate de huir, sé que nunca podré escapar. La Santa Muerte no suelta a quienes alguna vez tocaron su manto, y yo soy un prisionero de sus caprichos, condenado a vagar por la vida con el peso de mis errores. Mi abuela tenía razón. Jugar con fuerzas oscuras atrae consecuencias. Y aunque ya no tengo a Mariela, a veces siento que, en algún lugar, ella sigue atrapada, esperando, en un lugar que no puedo alcanzar. La protección. No sé si creo en el destino o si fue simple coincidencia, pero lo que me ocurrió en aquel penal de Reynosa sigue atormentando mis noches hasta hoy. Nunca pensé que un rezo pudiera salvarme la vida, pero mucho menos imaginé que algo tan sencillo como unas palabras dirigidas a la Santa Muerte pudieran dejarme con más preguntas que respuestas. Me cuesta recordar el rostro del hombre que me enseñó ese rezo, pero lo que sucedió después es algo que tengo grabado a fuego en mi mente. Llevaba ya 3 años en Reynosa, cumpliendo una condena de 8 por un crimen que no quiero recordar. Desde el momento en que llegué, supe que no había lugar para los débiles. Las paredes estaban manchadas con las huellas de incontables peleas y las cicatrices de los que se habían quedado para siempre entre esos muros. Yo trataba de mantener un perfil bajo,
evitaba problemas y hacía mi tiempo sin meterme con nadie. Pero en el infierno, la paz es un lujo que no te puedes permitir por mucho tiempo. Fue durante una noche sin luna, una de esas noches en las que sientes que hasta el aire se detiene de tan pesado, cuando todo cambió. Me encontraba sentado en una esquina del patio, cuando un preso nuevo se acercó. Se llamaba José, pero lo conocían como el Flaco. Había algo en él, algo que lo hacía parecer casi etéreo. Sus ojos no tenían brillo y su piel, tan pálida que parecía casi transparente, le daba una apariencia espectral. Parecía como si no perteneciera a ese lugar, y quizás por eso me sentí intrigado. El Flaco no habló mucho. Solo se sentó a mi lado y me observó, como si estuviera evaluando algo en mi interior, algo que yo mismo no sabía que tenía. De repente, sin previo aviso, me miró directo a los ojos y me dijo: «Tú necesitas protección. Aquí nadie sale ileso». Al principio, no entendí lo que quería decir. En ese lugar todos buscaban protección, ya fuera por medio de pandillas, amenazas o favores. Pero él hablaba de algo diferente, algo más profundo. Antes de que pudiera preguntarle, sacó de su bolsillo un papel arrugado. Me lo entregó y, con un tono casi reverencial, me explicó que contenía un rezo especial a la Santa Muerte, un rezo que, según él, me protegería de cualquier peligro. En ese momento, no creía mucho en esas cosas. Nunca había sido una persona religiosa, ni me sentía particularmente atraído por las creencias populares. Pero algo en la manera en que el Flaco me hablaba me hizo reconsiderarlo. Tal vez era la desesperación, el temor que llevaba dentro, o el hecho de que el papel en sus manos temblaba como si él mismo le temiera a las palabras que contenía. Esperé a que se fuera, y cuando estuve solo, abrí el papel. Las palabras estaban escritas en una caligrafía extraña, casi ininteligible, pero pude leer lo suficiente para recitar el rezo. En un principio, no sentí nada, ninguna revelación, ni una presencia. Solo me envolvió un frío repentino, un escalofrío que me recorrió la espalda y se instaló en mis huesos. Lo atribuí al viento nocturno y me acosté a dormir. Esa misma noche, cuando los demás presos se retiraron a sus celdas, comenzó un rumor en los pasillos. Las puertas de los pabellones comenzaron a abrirse una por una, y pronto, los gritos se alzaron en el aire. Era un motín, uno de esos que ocurren de vez en cuando y que terminan con sangre en el suelo y varios hombres cargados hacia la enfermería. Yo me quedé quieto, escuchando desde mi celda, intentando discernir lo que ocurría. No pasaron ni 5 minutos cuando un grupo de hombres irrumpió en el pasillo donde me encontraba. Algunos llevaban cuchillos improvisados, otros solo sus manos y su rabia. Pensé que era el fin. Vi a un hombre abalanzarse hacia mí, con el rostro desfigurado por la ira, sus ojos encendidos como brasas. Cerré los ojos, esperando el golpe. Pero, contra todo pronóstico, se detuvo. Se quedó a medio camino, como si algo invisible le hubiera puesto una barrera infranqueable. Retrocedió lentamente, como si no pudiera soportar la vista de lo que tenía enfrente. Los demás siguieron su ejemplo. Uno por uno, se retiraron, dejando el pasillo vacío y en silencio. Sentí mi respiración acelerada, el latido de mi corazón resonando en mis oídos. No entendía lo que acababa de suceder. Cuando el amanecer se asomó, la prisión estaba en ruinas. Varios hombres habían muerto, otros tantos heridos. Pero yo, de alguna forma inexplicable, estaba ileso. Lo primero que hice fue buscar a el Flaco. Tenía que agradecerle, o al menos preguntarle qué demonios había sucedido. Pero no lo encontré en ningún lado. Fui al patio, al comedor, pregunté a algunos de los otros presos, pero nadie parecía haberlo visto. Para muchos, el Flaco no existía. Los pocos que recordaban haberlo visto conmigo decían que solo fue un espejismo, que el miedo me había jugado una mala pasada. Pero yo sabía que era real, lo había visto, había hablado con él. Cuando pregunté a los guardias, me dijeron que no había ningún preso con ese nombre o descripción. Incluso fui tan lejos como para revisar los registros de entrada, y efectivamente, no había constancia de que alguien llamado José hubiera sido ingresado. Me sentí atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar.
A partir de ese momento, empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Cuando me quedaba solo en mi celda, sentía una presencia, una sombra que parecía observarme desde las esquinas. En algunas noches, despertaba con un frío extremo, aunque el calor de Reynosa hacía imposible que la temperatura bajara tanto. Las palabras del rezo seguían grabadas en mi mente, y cada vez que las recordaba, el mismo escalofrío de aquella noche recorría mi cuerpo. Decidí dejar de lado la curiosidad y concentrarme en sobrevivir, pero no fue fácil. Durante los siguientes meses, escuché rumores de otros presos que también habían hecho peticiones a la Santa Muerte. Algunos pedían protección, otros venganza. Pero siempre, terminaban pagando un precio. Uno de los hombres, conocido como el Tuerto, se acercó un día a contarme su historia. Me dijo que, después de pedirle a la Santa Muerte que castigara a un guardia que le había hecho la vida imposible, el guardia efectivamente cayó enfermo y murió. Pero poco después, el Tuerto empezó a perder la visión en su ojo bueno. No hay milagro sin sacrificio, me dijo, la Santa cobra siempre lo suyo. Al cabo de unos años, por alguna razón que ni siquiera los abogados podían explicar, fui liberado. Salí de ese lugar con el alma pesada y la certeza de que había dejado una parte de mí encerrada para siempre entre esas paredes. Pensé que con la libertad vendría la paz, pero no fue así. La sombra de la Santa Muerte me siguió, y aún hoy la siento cerca, observando desde lejos. En más de una ocasión, he sentido que alguien me sigue. He visto reflejos de una figura delgada y pálida en las ventanas de mi casa, y algunas noches he despertado con el mismo frío que sentí aquella vez en la prisión. No me atrevo a repetir el rezo, pero las palabras permanecen en mi mente como una marca indeleble. Sé que, de algún modo, la Santa Muerte me protegió aquella noche, pero también sé que en algún momento vendrá a reclamar lo que le debo. No sé cuál será el precio final, ni cuándo tendré que pagarlo. Solo sé que, desde entonces, mi vida no me pertenece del todo. La Santa Muerte me concedió un milagro, y por ello le estaré agradecido hasta el día en que me reclame. Tal vez, cuando ese día llegue, me encontraré nuevamente con el flaco, y juntos recorreremos el sendero de la muerte. Pero hasta entonces, vivo con la certeza de que lo que me protegió esa noche no fue un simple rezo, sino un pacto, un compromiso eterno del que no podré escapar. Han pasado ya varios años desde que dejé Reynosa. Intenté reconstruir mi vida, alejarme de todo aquello que me recordara ese lugar y los horrores que viví. Pero la sombra de la Santa Muerte nunca se fue del todo. A veces siento que me observa desde la oscuridad, como un guardián silencioso que espera el momento preciso para revelarse. No sé si al final de cuentas fue un milagro o una condena. Lo único que sé es que aquella noche en la prisión de Reynosa cambió mi vida para siempre. Algunos días me despierto con el eco de su nombre resonando en mi mente y siento que cada paso que doy me acerca un poco más al inevitable reencuentro. Pero hasta entonces sigo viviendo, respirando y esperando. Porque aunque me haya salvado la vida, la Santa Muerte también me ha marcado con una deuda que, tarde o temprano, tendré que saldar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.